Hola a todos, esperando que se encuentren bastante bien, les presento digestión de los alimentos. ¿Qué se entiende por digestión? Es un proceso durante el cual un alimento es transformado en el interior del aparato digestivo en forma de sustancia que el organismo asimila. En cuanto a las etapas de la digestión y absorción de los alimentos, son tres: la hidrólisis de los hidratos de carbono, la de las grasas y la de las proteínas. Pero, ¿qué se entiende por hidrólisis? Es un proceso en el cual se realiza la descomposición de sustancias orgánicas por acción de líquidos. O sea, los macronutrientes son convertidos a compuestos más simples capaces de ser digeridos. ¿Y qué se entiende por quimo? Es un tipo de masa o bulto homogéneo en el que se transforman los alimentos al interior del estómago por efecto de la digestión. Proceso de la hidrólisis de carbohidratos. En su primera etapa, al interior de la boca y el estómago, se mastican los alimentos y se mezclan con la saliva, la que contiene enzima tialina. En este proceso se hidroliza el almidón y se convierte en disacárido. La segunda etapa se da en el intestino delgado, donde después del vaciamiento del quimo desde el estómago al duodeno, infiere la mezcla de jugo pancreático y se digiere la totalidad de carbohidratos. Aquí se da la digestión por la amilasa pancreática. Los carbohidratos se convierten casi por completo en maltasa y polímeros pequeños de glucosa. Después, en el epitelio intestinal, la lactasa, sacarasa, maltasa y dextrinasa descomponen los disacáridos lactosa, sacarosa y maltosa. Aquí es donde se da la ingestión de los disacáridos al contacto con el borde del cepillo de las vellosidades. Por último, en el borde del cepillo de las vellosidades, la sacarosa se divide en fructuosa y glucosa. Aquí es donde los productos finales de la digestión se convierten en monosacáridos hidrosolubles y pasan a la sangre portal. Mostrando el procedimiento de forma gráfica, podemos ver el trayecto de los alimentos, empezando en la cavidad bucal para terminar en el ano, mostrando las enzimas más importantes en tal proceso, pudiendo identificar a la amilasa salival como la principal, entrándose en la cavidad bucal, prosiguiendo con la amilasa pancreática, dada al interior del estómago, casi al término del duodeno, para después terminar con la maltasa, sacarasa y lactasa, llevada a cabo dentro del colon por el íleon. La hidrólisis de las proteínas. La principal etapa se da en la boca y el estómago, al igual que en el anterior. Aquí, el ácido secretado por las glándulas gástricas se sintetiza en las células parietales. Es aquí donde la actividad de la pepsina se lleva a cabo, la cual permite la digestión del colágeno. Después, en las secreciones pancreáticas, los productos parcialmente degradados de las proteínas son atacados por las enzimas proteolíticas pancreáticas. Aquí es donde la tripsina y quimiotripsina separan las moléculas en pequeños polipéptidos. Más tarde, en el intestino delgado, las peptidasas entran en contacto con los líquidos intestinales. Los aminoácidos, como los dipéptidos y tripéptidos, se transportan con facilidad hacia el interior del enterocito. He aquí la aminopolipepsidasa y varias dipeptidasas, donde continúan la degradación de los polipéptidos. Por último, en el borde del cepillo de las vellosidades, los dipéptidos y tripéptidos pasan a la sangre por el lado opuesto del enterocito, completándose la digestión, en la que más del 99% de los productos finales son aminoácidos. Mostrando de forma gráfica este procedimiento, vemos que al interior del estómago, a un pH bajo, el pepsinógeno y la pepsina entran en contacto, donde en las glándulas gástricas de revestimiento del dicho estómago, las células parietales secretan
ácido clorhídrico. Y las células principales secretan pepsinógeno, mientras que la mucosa gástrica secreta gastrina. Al tiempo que en el páncreas entran en contacto las células exócrinas del mismo, mientras que en el conducto pancreático, a un pH de 7, se lleva a cabo la zimogénesis de las proteasas activas. En las vellosidades del intestino delgado se lleva a cabo el último proceso, entrando en contacto la vellosidad y las mucosas intestinales, que absorben los aminoácidos. Nota: en la digestión de proteínas, la pepsina es una enzima digestiva que funciona bien a un pH menor a 5, o sea, ácido, y tiene como propiedad fundamental la digestión del colágeno. Pero, ¿qué es el colágeno y dónde se encuentra en los alimentos? Es un componente del tejido conjuntivo intercelular de las carnes. La pepsina contribuye del 10 al 20% de la digestión de proteínas y tal digestión ocurre en mayor parte al interior del estómago, en conjunto con las enzimas proteolíticas pancreáticas, tripsina, quimiostripsina, carboxipolipeptidasa y proelastasa. Proceso de la hidrólisis de los lípidos. Al igual que los anteriores, la primera etapa se da en la boca y el estómago, donde la lipasa lingual digiere una pequeña cantidad de los triglicéridos en el estómago, siendo la emulsión de las grasas. Después, en el duodeno, las porciones liposolubles se disuelven en la capa superficial de los glóbulos grasos, creando una función detergente de las sales y la lecitina para la digestión de las grasas. Más tarde, en el páncreas, la mayor parte de los triglicéridos son degradados a ácidos grasos libres y monoglicéridos. Aquí es donde se da la digestión de los triglicéridos por lipasa pancreática. Para por último, en la bilis y el borde del cepillo, las sales biliares separan los monoglicéridos y ácidos grasos libres de los glóbulos de grasa digeridos, dándose una formación de micelas. Nota: los triglicéridos son las grasas neutras más abundantes de la alimentación y la enzima más importante para su digestión es la lipasa pancreática. Y a todo esto, ¿qué es una emulsión? Es un proceso que consiste en la mezcla de dos líquidos diferentes que no pueden mezclarse, es decir, que sean inmiscibles entre sí. De modo que la emulsión de las grasas en el estómago es el proceso de reducción de los glóbulos que componen las grasas para permitir que las enzimas digestivas hidrosolubles actúen sobre su superficie. En ella participan ácidos biliares y lecitina que se llevan a cabo en el estómago y la bilis. ¿Y qué son las micelas de las sales biliares y cuál es su función? Son glóbulos esféricos cilíndricos con una dimensión de 3 a 6 nanómetros, formados por 20 a 40 moléculas de sales biliares. Actúan como medio de transporte de monoglicéridos y de los ácidos grasos libres. Nota: la combinación de pliegues de Kerr-Krieg, las vellosidades intestinales y las microvellosidades o borde de cepillo aumentan hasta 1000 veces la superficie de absorción, lo que equivale a 250 metros cuadrados. Pero, ¿qué son los pliegues de Kerr-Krieg? Son pliegues circulares que se extienden a lo largo del intestino y se sitúan en el duodeno y yeyuno. ¿Qué son las vellosidades intestinales? Son proyecciones diminutas con aspecto de pelo que cubren el interior del intestino delgado. Absorción intestinal de iones. El transporte activo de sodio se genera desde las células epiteliales hacia los espacios paracelulares. En él, los iones de cloro con carga negativa son arrastrados por la carga positiva
de los iones de sodio. Ósmosis de agua. Se dirige hacia los espacios paracelulares debido al gradiente osmótico. En él, el movimiento osmótico de agua crea un flujo de líquido dirigido al espacio paracelular y a la sangre que pasa por la vellosidad. Aldosterona. El incremento de la absorción de sodio genera un aumento de la absorción de iones, por lo que la aldosterona estimula enormemente las enzimas y los mecanismos de transporte involucrados en la absorción de iones. Absorción de iones en el duodeno y yeyuno. Cloro. Crea una ligera carga eléctrica en el quimo. Bicarbonato. En él se secretan cantidades moderadas de iones de hidrógeno, los cuales se combinan con bicarbonato y forman ácido carbónico, para después darse una absorción activa de iones. Absorción de otros iones. De calcio. Se absorben hacia la sangre de manera activa en el duodeno. De hierro. También se absorben activamente en el intestino delgado. ¿Cuál es la función primordial del intestino grueso? La concentración y almacenamiento de los desechos sólidos, convirtiendo el kilo restante en heces para ser excretadas. ¿Y qué se entiende por kilo? Es un fluido corporal lechoso formado por bilis, jugo pancreático y lípidos emulsionados. Por último, diferencias entre anabolismo y catabolismo. El primero se considera fase constructiva, pues es el conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales, a partir de compuestos sencillos, ya sea orgánicos o inorgánicos, se sintetizan moléculas más complejas. Haciendo uso de estas reacciones, se originan nuevos enlaces, por lo que se requiere un aporte de energía que provendrá del ATP. Mientras que el catabolismo se considera una fase destructiva, pues es el conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales las moléculas orgánicas semicomplejas, tales como los glúcidos y lípidos, que proceden del medio externo o de reservas internas, se degradan total o parcialmente, convirtiéndose en otras moléculas más sencillas, como dióxido de carbono, para después liberar energía en mayor o menor cantidad almacenada en forma de ATP. Ok, amigas asasazos, esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Iman Nutrition, deseándoles un feliz día. Adiós.